Ok, muchachos, qué bueno tenerlos en el día de hoy. Vamos a empezar con la clase, espero que les guste. El tema trata sobre algo muy importante. Así que titula Medidas de longitud. Recuerden, medidas de longitud. Bien, esta es una clase para tercero de primaria azul. Mi persona va a trabajar con ustedes, el Mr. Alf. Y vamos a utilizar y vamos a ver diferentes instrumentos, los cuales nos ayudan a poder medir las cosas. Empezamos. ¿Qué es longitud? Bueno, longitud es una medida de distancia o el largo de las cosas que se utilizan como una unidad convencional, un valor de referencia y que sirve para comparar las longitudes de lo que se mide. Recuerden que hemos trabajado también medidas de capacidad, que es muy parecida a esta. La diferencia que esta longitud mide los espacios que hay entre una cosa, un objeto u otro, o un punto u otro, ¿ya? Entonces, la longitud determina la distancia que hay entre dos puntos, o dicho de otra manera, longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el colegio, ¿cuál será? Esa la podemos utilizar con las medidas de longitud. O la distancia de un extremo de la mesa al otro. También, pero ¿cuáles son los nombres de estas medidas para trabajarlas? Y aquí tenemos algunos ejemplos. La longitud es la distancia entre dos puntos. Así podemos medir, por ejemplo, punto A y punto B, ¿no? La distancia entre dos lugares. Como decía, de mi casa y la distancia del colegio. O la siguiente, la altura de una persona. ¿Cómo se mide la altura de una persona? Entonces, son aquellas unidades que se emplean para medir superficies de objetos que tienen dos dimensiones. La unidad básica es el metro. Recuerden muy bien, el metro es la unidad básica, ¿ya? O el metro cuadrado, que equivale a la superficie de un cuadrado que tiene 1 metro de ancho por 1 metro de largo. Vamos a continuar y quiero que veamos el siguiente video, el cual nos va a adelantar algunas cositas. Así que mucha atención y vamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a hablar de la distancia que hay entre un sitio y otro, o de cómo se mide la altura de una jirafa. Hoy vamos a hablar de qué es y cómo se mide la longitud. Como ya os hemos dicho, la longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre tu casa y el cole. La unidad de longitud más importante es el metro y se representa con la letra M. 100 m son 100 metros. El metro mide distancias, pero también mide otras cosas como la altura o el ancho. Esta jirafa, por ejemplo, mide 5 metros de altura. Y esta piscina mide 25 metros de largo y 10 de ancho. Pero, ¿qué pasa si lo que queremos medir es más pequeño que 1 metro? Pues muy fácil. Para eso dividimos el metro en partes iguales, más pequeñitas. Si dividimos 1 metro en 10 partes iguales, a cada una de esas unidades las llamamos decímetros y las representamos con las letras D y M. 1 metro tiene 10 decímetros. Si lo dividimos en 100 partes iguales, a esas unidades las llamamos centímetros y las representamos con las letras C y M. 1 metro tiene 100 centímetros. Y si dividimos el metro en 1000 partes iguales, a esas unidades las llamamos milímetros y las representamos con 2 M's. 1 metro tiene 1000 milímetros. Para medir estas unidades tan pequeñas utilizamos la regla o el metro, que como podéis ver dividen cada centímetro en 10 partes iguales, es decir, en milímetros. Para medir longitudes más grandes que el metro utilizamos el kilómetro, que son 1000 metros exactos. Por ejemplo, ¿sabéis cuánta distancia hay entre España y México? Pues hay 9025 kilómetros, que en avión se tardan en recorrer unas 10 horas.
Bueno, ya hemos conocido las unidades para medir la longitud. Pero hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. No en todos los países se utiliza el metro como unidad de longitud. En Inglaterra o Estados Unidos utilizan la yarda y la milla en vez del metro y del kilómetro. Una yarda equivale a 914 centímetros y una milla a 1609 metros. Es un poco raro que no todos midamos con la misma unidad, pero así es este mundo. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Ok, entonces, recordemos que es muy importante conocer la distancia o la longitud que hay entre dos puntos. Y para eso vamos a utilizar el metro. Bueno, las medidas de longitud son las siguientes. Corresponden a unidades de medida que sirven para saber cuán largo es un objeto. La unidad que se utiliza internacionalmente para medir longitudes, entonces, es el metro, ¿no? Con el cual podemos medir distancias, podemos medir objetos, ancho, largo de algo, ¿no? Medimos longitudes. Para medir longitudes y obtener los mismos resultados, debemos utilizar la misma unidad de medida. La unidad universal de longitud es el metro. Es la unidad principal de medida de longitud. Recuerden, el metro es la principal. Entonces, corresponden a unidades de medidas que sirven para saber qué tan largo o ancho es un objeto, como la imagen que tenemos aquí, para saber quién es más alto o quién es más bajo en esta imagen. ¿Cuáles son las partes de un metro? Entonces, un decímetro cabe 10 veces en un metro. Entonces, un decímetro es la décima parte del metro. Un centímetro cabe 100 veces en un metro. Entonces, un centímetro es la centésima parte del metro. Un milímetro cabe 1000 veces en un metro. Entonces, se puede decir que un milímetro es la milésima parte del metro. Como vemos aquí, un metro llegarían a ser 10 decímetros. Un centímetro tendrían que ser 100, ¿no? 100 centímetros hacen un metro. Y 1000 milímetros hacen un metro, como tenemos en la imagen de aquí. Entonces, el metro, un metro como esa mesa, es la unidad principal de medida de longitud. Un metro se escribe con la letra M. El centímetro, que viene después, que es una longitud más pequeña, sirve para medir longitudes más pequeñas que el metro. Utilizamos el centímetro y también el milímetro, unidades aún más pequeñas. Y las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo se puede medir la longitud? Entonces, para medir la longitud de un objeto, se utilizan las siguientes medidas. ¿Ya? Para medir un objeto pequeño se utiliza el centímetro o el milímetro o el decímetro también, ¿no? Para medir objetos mayores se utiliza el metro. Para medir grandes distancias se utiliza el kilómetro y hay otras dos más que las vamos a ver en nuestra tabla. Recuerden, y aquí tenemos los múltiplos y los submúltiplos. Se les hace conocido, ¿verdad? Es el mismo formato. Múltiplos y submúltiplos. Mayores, unidades mayores y unidades menores. Entonces, las unidades mayores, ya que el metro, llegarían a ser el decámetro, que esta es su abreviación DAM, el hectómetro, su abreviación HM, y el kilómetro, que su abreviación es K y M. La principal, recuerden que es el metro. Es la principal de todas. Entonces, un metro, después viene el decámetro, hectómetro y kilómetro, las unidades mayores. Ahora, si nos vamos a las unidades menores que el metro, con las cuales podemos medir objetos más pequeños, tendríamos el decímetro. Ya vamos a regresar un poquito. Ahí está. Tendríamos el decímetro, tendríamos el centímetro y por último el milímetro. Así como ustedes se encuentran en sus reglas o en sus accesorios geométricos, los cuales los utilizamos. Entonces, están divididos por milímetros y centímetros, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cuáles son las unidades mayores y cuáles son las unidades menores.
El metro es la unidad principal de medida de longitud. Para medir longitudes menores que el metro, utilizamos el decímetro, centímetro y milímetro. Aquí está el decímetro, ¿no? 10 centímetros hacen un decímetro. Recuerden eso, 10 centímetros hacen un decímetro. Si nuestra regla es de 30 centímetros, quiere decir que también se puede decir que es de 3 decímetros. Luego tenemos el centímetro, el milímetro, ¿no? 10 milímetros hacen un centímetro. Y podemos ver aquí en nuestra regla otra vez. Un milímetro. Vamos a cambiar de color. Un milímetro, un centímetro y un decímetro. ¿Verdad? Un milímetro, un centímetro y un decímetro. Un milímetro que está aquí. Un centímetro que son 10 milímetros. Y un decímetro que llegan a ser 10 centímetros. ¿Listo? Y recuerden la fórmula que les enseñé. Y aquí vamos a ver la anterior. Y dice, las unidades de longitud van de 10 en 10. De mayor a menor se multiplica y de menor a mayor se divide. O como lo hemos explicado, de mayor a menor trabajamos aumentando los ceros y de menor a mayor trabajamos moviendo la coma. Entonces, para medir longitudes más pequeñas que el metro, utilizamos el decímetro, el centímetro y el milímetro. No se olviden para nada. Un metro tiene 10 decímetros, un decímetro tiene 10 centímetros y un centímetro tiene 10 milímetros. Se pueden fijar en las reglas que ustedes tienen en sus escuadras, que están divididas por milímetros, centímetros, y recuerden que 10 centímetros hacen un decímetro. Prohibido olvidarse. Y aquí está otra vez nuestros múltiplos y submúltiplos, o mayores y menores. De mayor a menor se multiplica o se aumenta ceros, y de menor a mayor se divide o se mueve la coma. Medidas mayores al metro. Ahora solo vamos a trabajar estas medidas mayores, las cuales llegarían a ser el decámetro, hectómetro y kilómetro. ¿Verdad? Y aquí está el decámetro, que se abrevia DAM, el hectómetro, que se abrevia H y M, y el kilómetro, que se abrevia K y M. Para medir longitudes mayores que el metro, utilizamos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Para medir grandes distancias entre ciudades, entre pueblos, etc., la unidad más utilizada es el kilómetro. No como en la avenida Blanco Galindo, en la cual nosotros circulamos cada vez. Tenemos el kilómetro 1, kilómetro 2, kilómetro 3 y kilómetro 4 y demás. Entonces podemos medir casas con las unidades mayores, podemos utilizar mesas mayores al metro y por sobre todo carreteras, ¿verdad? Medidas menores que el metro. Pues las medidas menores son aquellas, dice la unidad que se utiliza para medir longitudes. De esta unidad provienen otras más pequeñas, llamadas submúltiplos o menores, y las más grandes llamadas mayores o múltiplos. Los submúltiplos del metro. Para medir longitudes más pequeñas que el metro utilizamos los submúltiplos. El milímetro, el centímetro y el decímetro. 3 unidades muy, muy importantes. Como para medir un celular, utilizaríamos centímetros. Para medir un cuaderno, podemos utilizar también centímetros. Para medir una goma, un tajador o un lápiz, podemos utilizar milímetros. Entonces, unidades más pequeñas del metro son estas. El decímetro, el centímetro y el milímetro. Entonces, las conversiones. Para convertir de medida mayor a menor, se multiplica por 10. Y para convertir de medida menor a mayor, se divide entre 10. Como podemos ver aquí, el metro es la unidad principal de medida de longitudes. Entre carreteras, distancias largas, kilómetros. Árboles, metros, posadores, centímetros, ¿no? Las unidades submúltiplos son las unidades mayores, como podemos ver aquí. Decámetro, 10 decámetros, 10, tenemos el metro, el hectómetro y el kilómetro, ¿no? Aquí está. 10 metros hacen un decámetro, 100 metros hacen un hectómetro, y 1000 metros hacen un kilómetro. Recuerden, 1000 metros hacen un kilómetro. Los submúltiplos son las unidades menores que el metro.
decímetro, centímetro y milímetro. 0,1 metros hace un centímetro. Un decímetro. 0,01 metros hace un centímetro. Y 0,001 metros hacen un milímetro. Entonces, nuestra unidad principal es el metro. Y de ellas salen los múltiplos y los submúltiplos, mayores y menores. Como podemos ver en esta imagen. La principal es el metro, las mayores decámetro, hectómetro, kilómetro, y las menores decímetro, centímetro y milímetro. Entonces, las relaciones entre las unidades de longitud. Para pasar de una unidad mayor a otra, se multiplica. De mayor a menor, se multiplica. Y de menor a mayor, se divide. No se olvide para nada eso. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Y vamos a tener una pausa.